Buenas tardes, somos el grupo 2. A continuación detallaremos acerca del prototipado de nuestra aplicación. Podemos observar aquí que nuestro aplicativo recibe el nombre de FontTour. Tenemos aquí la web. A continuación, el aplicativo móvil. Tenemos la interfaz de login y el menú principal, en el cual podemos ver las diferentes opciones, como son rutas turísticas, atractivos turísticos, desafíos turísticos, galería de fotos, galería de videos, personalizar y activar la realidad aumentada. Si hacemos o escogemos la opción de rutas turísticas, podemos ver a continuación que se despliegan las opciones de ruta básica 1, 2 y 3. Y además podemos observar aquí las rutas temáticas. Las rutas básicas hacen referencia a que estas rutas son libres, gratuitas, y de esta forma nuestros usuarios pueden experimentar con esta función. Si hacemos selección en rutas temáticas, podemos observar aquí que se despliegan las siguientes opciones, ¿no? Rutas más preparadas y elaboradas, rutas gastronómicas, rutas de pisco, ruta del vino, la ruta nocturna, la ruta ecológica y la ruta de Semana Santa. Regresando al menú principal, si escogemos la ruta básica, que es la ruta libre, podemos observar aquí la interfaz que se va a desplegar. Tenemos lo de verde que representa la ruta y estos puntos que podemos observar aquí son los atractivos turísticos asociados a esa ruta. Además también podemos ver los restaurantes, que son estos que se señalan, y los bares. Aquí podemos ver que estamos ubicados en este mapa y si el turista desea, como se encuentra cerca de este atractivo turístico, seleccionar esta opción, aparecerá el atractivo turístico asociado a ese punto, que es la Catedral de Lima, en el cual tendremos un resumen histórico, cómo llegar, los horarios y tarifas y los servicios de movilidad privada para poder llegar directamente. A continuación, detallaremos los atractivos turísticos, ¿no? Que es una de las opciones en el menú principal. Aquí ya se muestran todos los atractivos turísticos en sí, no como en el caso anterior donde había una ruta y en el cual estaban asociados los atractivos turísticos de manera determinada. Aquí los atractivos turísticos que podemos encontrar son los sitios históricos, los museos, eventos y ferias, restaurantes, áreas verdes y bares. Si el turista hiciese selección en la opción de restaurantes, se presenta a continuación una serie de restaurantes. Estos restaurantes que aparecen aquí representan, primero, han tenido que hacer un pago, ¿no? Por anunciar aquí, para estar presentes en estas opciones. Además, el orden en que aparecen son de acuerdo a la cercanía en la cual el turista hace la consulta. Además también de las recomendaciones. Bajo esos tres criterios aparece este orden. Si el usuario hiciese una selección en el restaurante 1, aparecería, ¿no?, la información de horario de atención, la especialidad de este restaurante, los precios, cómo llegar y, bueno, el servicio de movilidad, ¿no?, para llegar de forma rápida. En la opción, en el menú principal de los desafíos históricos, se plantea aquí que si bien el turista hace la visita del atractivo turístico, que podría ser, como en el caso anterior, indicamos la Catedral de Lima, a continuación se le presentará automáticamente un desafío turístico asociado, ¿sí? Y él lo podrá comprobar porque esto aparecerá como un símbolo de alerta. Al escoger esta opción, aparecerán estas opciones de desafío turístico, donde están las opciones de mis estadísticas, ¿no?, el avance, se mide el avance, mis desafíos, los que están pendientes, mis premios
asociados a poder culminar con éxito estos desafíos. Un resumen de conducta, recordando que el juego, al ser no solamente es individual, sino colaborativo. Y aquí se puede, de alguna forma, recibir recomendaciones, ¿no? Incluso denuncias por parte de otros jugadores, ¿no? Y los mensajes. Si el turista escoge hacer el desafío, entonces aparecerá una breve información con, ¿no?, descripción del juego, en las reglas, y una vez entendido esto, el turista puede jugar y a continuación se muestra, ¿no?, la representación, ¿no? El juego básicamente trata acerca del atractivo turístico que el turista ha visitado. En este juego se va a reafirmar todo el conocimiento que ha adquirido, se va a reafirmar aquí, en este caso. Ahora, si bien en todas estas opciones que hemos indicado, el turista está alejado, ¿sí?, del atractivo turístico, pero desea llegar, aquí podemos ver que ya el turista está al frente, cerca al atractivo turístico. Entonces, ¿qué opciones presenta el menú principal? Como podemos observar aquí, está activar realidad aumentada. Y estamos aquí frente a la Catedral de Lima. Entonces, cuando yo activo la opción de realidad aumentada y enfoco esto a la Catedral de Lima, en este caso, como podemos ver aquí, en esta interfaz aparecen las opciones de historia, ambientar, recuerdo y recomendar. Si yo activo esta opción de historia, lo que puedo visualizar es que aparece aquí un tutor, el cual va a explicar de manera detallada, ¿no?, la historia. En este caso podemos observar la estructura de este atractivo turístico, además de los atractivos culturales asociados, festividades y todo eso. Pero si escoge la opción de ambientar, entonces lo que puede hacer este turista es enfocar esta cámara alrededor, 360 grados, y poder ambientar una actividad diaria que ocurría en aquellas épocas, en la etapa colonial, en la etapa más importante de este atractivo turístico. Sí, poder recrear, ver toda la situación, ver al poblador de esas épocas, ver las costumbres diarias, ver en sí recrear todo el ambiente a 360 grados. Bueno, también podemos ver aquí que si la persona se acerca al atractivo turístico, en este caso a un restaurante donde nosotros sabemos que se puede alimentar con una comida que es eso lo edita, ¿no? Una comida que es un representativo de la cultura peruana. Entonces, al ingresar a este establecimiento se le va a entregar una cartilla de menú. Entonces, él puede activar la opción de realidad aumentada. Como podemos observar ahí, enfocar la cámara en la cartilla de menú, aparece a continuación sobre la opción escogida el platillo, ¿sí?, el platillo, en este caso que podemos ver un ceviche ambientado en el mar, ¿no?, que mejora la experiencia del usuario, en este caso, con un tutor que le explica no solamente acerca de la historia, sino también de la preparación, qué componentes hay, el proceso de preparación, el valor nutritivo. Además, tenemos las opciones de recuerdo que pueden brindarnos fotos o grabación en video para capturar ese momento grato. Y las opciones de recomendar. Igualmente, si deseo probar en el mismo restaurante algún tipo de bebida, en este caso me acercan una cartilla donde están las opciones de todos los vinos. Entonces yo enfoco a uno en especial, aparecerá aquí el vino en un ambiente de un viñedo, ¿sí?, con un tutor que me va a explicar todo esto, ¿no?, la historia y la preparación y todo.